Hola Shalom, un nuevo programa que reúne a Israel con México en especial y América Latina en forma general. Hoy con un invitado muy especial, como siempre el doctor Luis Alberto Ibarra Pardo, director general de FOSIR, que es un fondo de capitalización que ahora le vamos a preguntar a él lo que es. Bienvenido Luis Alberto. Muchas gracias por la invitación. Ok, no, es un honor que estés acá con nosotros. Luis Alberto, expliquemos primero a los televidentes que nos están viendo, que no todos saben lo que es FOSIR, qué hay detrás de lo que estás dirigiendo. Un poquito sobre eso. Con mucho gusto, Marcelo. FOSIR es el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural, que es un órgano de gobierno, depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, del gobierno mexicano, del gobierno federal, y tiene como misión ayudar a promover la capitalización, la inversión en el sector rural, particularmente en proyectos agroindustriales. La gran diferencia que hace FOSIR es que nuestro principal instrumento es el capital de riesgo. A diferencia de otras instituciones crediticias más de tipo bancario, que lo que hacen es prestar, básicamente sus instrumentos son préstamos, nosotros lo que tenemos es capital, entonces invertimos como socios en los proyectos agroindustriales, siempre con una visión de tener una participación minoritaria, no más del 35% del capital total del proyecto, y temporal de mediano y largo plazo, que pueden ser 5, pueden ser 7 años o hasta 10. Pero eventualmente buscamos una salida. O sea, el principal motivo de FOSIR es ayudar a detonar los proyectos, y una vez que el proyecto está andando, una vez que el proyecto está en marcha, pues nosotros nos salimos. O sea, ya ahí termina la parte de la misión que hacemos nosotros. Pero ese gran diferenciador es básicamente el uso del instrumento principal que tiene FOSIR, que es el capital de riesgo, la inversión en capital. Supongamos entonces, yo tengo un proyecto, ¿sí? Y un proyecto que pienso que es bueno, etcétera, lo paso, lo revisas tú, supongo, con lupa para ver verdaderamente que ese proyecto, su corrida financiera, su mercado, su tecnología, su organización, está bien. ¿Estás dispuesto a ser socio de ese proyecto en un 35%? ¿Sí? Es correcto. Nosotros nos casamos, digamos, es un matrimonio donde teníamos esta participación del 35%, y tenemos una participación dentro del consejo de administración de la empresa. Tenemos un asiento, normalmente es parte del contrato que siempre buscamos, tener esa participación. Es decir, coparticipas en la dirección de la empresa. Exacto. Ahora, cuando yo busco un socio, un 35%, él me va a decir, bueno, ¿y qué yo recibo, no? ¿Qué recibes tú por ese 35%? Bueno, lo que nosotros buscamos es detonar proyectos que tengan rentabilidad positiva, que sean proyectos rentables tanto desde el punto de vista privado, de la empresa en particular, pero también desde el punto de vista social. O sea, que sean proyectos que tengan un impacto importante, por ejemplo, en detonar nuevos mercados, en generar fuentes de empleo, en apoyar todo lo que es la capitalización del campo, por ejemplo, a través de un tema que entiendo que también a ti te interesa mucho, que es la tecnología. Entonces, ese tipo de factores son los que nos motivan a nosotros participar. Sí, bueno, el tema de tecnología, que sabes que me interesa, y agroparques, etcétera, porque también estuviste en Israel. Ese es un motivo por el cual está acá el doctor con nosotros. El programa Hola Shalom trae a personas a este programa que estuvieron en Israel en algún tema general o en grupos oficiales del gobierno israelí, en capacitaciones o en giras tecnológicas, o que estuvieron en alguna pasantía de la universidad, etcétera, y que luego a su regreso aquí en México están haciendo algo muy, muy interesante por el desarrollo de este país. Entonces, entras en esa categoría. Exacto, sí. Alberto. Comencemos entonces para que te conozcan un poco más y empezar a hablar de algunas fotografías. Sí, si por favor me ayuda con la número 1. ¿Qué vemos aquí en esta foto? Bueno, este es un convenio de colaboración que nosotros en FOSIR firmamos con Zagarpa, y en particular con una organización dentro de Zagarpa que se llama FIRCO, que es el Fideicomiso de Riesgo Compartido. Y aquí en este convenio de colaboración lo que tratamos de hacer es buscar un mecanismo de coordinación
junto con Zagarpa. Si bien, como decía hace rato, la Secretaría de Hacienda es quien nos coordina directamente a nosotros como institución financiera, nuestro trabajo diario, del día a día, es con la Secretaría de Agricultura, con la Zagarpa en México. Entonces es muy importante mantener una buena comunicación, un buen diálogo con todas las autoridades de la Secretaría de Agricultura. Vamos a aclarar a los televidentes que Zagarpa es la Secretaría de Agricultura y Desarrollo, con todo su nombre grande, aquí de México. Y el que estaba ahí era el doctor Ibarra, el director de FICO, y el medio, el secretario Pepe Calzada, como Exacto. le gusta que le digan. Así es. Dime, Alberto, ¿qué diferencia entonces hay en el riesgo compartido de FOSIR y el riesgo compartido de FIRCO? Bueno, hay una diferencia muy importante. Básicamente lo que hace FIRCO es otorgar subsidios a diferentes productos, a diferentes productores, proyectos. Y son programas, digamos, que dependen de otras instancias dentro de Zagarpa, dentro de la Secretaría de Agricultura de México, que apoyan el campo mexicano a través de ese instrumento, que son básicamente subsidios. Nosotros no son subsidios lo que nosotros damos, sino que es un financiamiento de capital con la expectativa de una rentabilidad. O sea, buscamos que sean proyectos rentables, que sean proyectos productivos, que generen un aumento de la productividad. Y en ocasiones podemos de alguna forma combinar los diferentes tipos de instrumentos, o sea, los instrumentos de nosotros que son el capital de riesgo, con los instrumentos de Zagarpa, que son básicamente subsidios, muchas veces a fondo perdido. Interesante. En la foto número 2, si nos apoyan en la producción, ahí vemos nuevamente algo que explícanos, te vemos ahí en la derecha de la pantalla. ¿Qué es eso? Bueno, es fecha de mi nombramiento como director de FOSIR, que fue simultáneo junto con el nombramiento del director general de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, también tiene un nombre muy largo, sí. Que la Financiera Nacional aquí en México es básicamente la entidad principal que se encarga de dar crédito a los proyectos del campo mexicano. Entonces, bueno, el director general es Juan Carlos Cortés, que es quien aparece de mi lado izquierdo, y está ahí cerca el secretario de Hacienda de México en aquel entonces, el doctor Luis Videgaray, y los demás personajes son diferentes representantes de organizaciones del Senado mexicano, de las diferentes organizaciones del campo mexicano. Ah, ok. Bueno, dijiste que también estaba ahí la Financiera Rural, uno de los principales, bueno, que no se enojen nuestros amigos de FIRA, que también es otro banco que da apoyo. Fíjense, México, algo interesante que he descubierto aquí en mis años, de que hay banca de desarrollo, ¿sí? Cosa que no siempre existe en todas otras partes del país, enfocado al sector rural, agrícola rural. Pero verdaderamente fácil recibir todos estos subsidios o no. Mira, yo creo que es importante, ahorita que lo mencionas, digamos, la forma como opera la banca de desarrollo en México. Las tres instituciones que mencionaste, la Financiera Rural o Nacional, sí. FIRCO, que es el Fideicomiso de Riesgo Compartido, sí. Y FOSIR, que sí. Somos el Fideicomiso de Capitalización de Inversión del Sector Rural, operamos con diferentes instrumentos. También sí, pueden, mientras tanto, sigue hablando y ponemos la foto número 3, que vean el logo de FOSIR, de donde viene, para enfocar a la gente. Exacto. Sí. Y luego también tenemos una cuarta institución, que es FIRA, que es los fideicomisos instituidos con relación a la agricultura. Básicamente las cuatro instituciones tratamos de trabajar en forma coordinada con diferentes instrumentos. La Financiera Rural, su principal instrumento es el crédito, es básicamente el tema principal que tiene la financiera. Lo que hace FIRA, por ejemplo, tiene que ver más con el tema de las garantías, y a través de las garantías, la banca comercial o las diferentes instituciones financieras, las SOFOMES, por ejemplo, que aquí se conocen en México como sociedades sí. Financieras de objeto limitado, también financian al campo mexicano a través, con el apoyo de las garantías que ofrece FIRA. FIRCO, como ya lo mencioné, opera la parte de subsidios, y nosotros en FOSIR la parte de capital de riesgo. Bueno, ya ven un panorama muy interesante acá de todo el movimiento financiero de México y las diversas ayudas que este país da
tanto como subsidio no retornable como el tuyo, FOSIR, de un socio capitalista, ¿sí? Que le gusta el proyecto y está. Dime, de 100 proyectos que te presentan, ¿cuántos apruebas para entrar? ¿Porque son todos buenos o hay algunos más o menos? Pues, a veces que hay de todo. Nuestro portafolio no es tan grande como el que tiene la porque tiene FIRA en la parte de garantías. Nosotros como invertimos y nos metemos, digamos, a la parte de la dirección también de la empresa, pues nuestro portafolio es más pequeño. Actualmente tenemos 8 fondos de inversión y el total de proyectos que estamos apoyando hoy en día a través de esos 8 fondos de inversión son 30 proyectos. Y sí, efectivamente todos los días nos presentan alguna propuesta con diferentes estados de avance. En ocasiones es simplemente una idea de inversión, en otras ocasiones ya es una idea más elaborada y a veces ya está un plan de negocios ya completo, ya listo, digamos, para que se presente y en su caso se autorice. Toda esta cadena, digamos, de producción de proyectos. Y nosotros lo que tratamos de hacer es ayudar muchas veces a los productores, a las organizaciones, a orientarlos, a ver si es un proyecto susceptible de recibir apoyo de parte de nosotros, o si más bien requiere apoyo de otro tipo, o a lo mejor es un proyecto que sí puede recibir, por ejemplo, capital de riesgo, pero no de una institución de gobierno, sino de un fondo de inversión tradicional del sector privado, o puede ser que a lo mejor pueda requerir crédito de la banca comercial, y ayudamos a la organización, a los productores, a orientarlos un poco en ese proceso. ¿Estás en contacto entonces también con fondos privados? Así es. Que probablemente por ahí en algún caso especial puedes relacionar o derivarlo a fondos privados que sean más aptos que por ahí que FOSIR o algo así. Nuestro objetivo, de hecho, es tratar de tomar más fondos privados y más proyectos que se puedan financiar a través de fondos privados. En México hay una asociación de todos los fondos de capital privado que se conoce como AMEXCAP, la Asociación Mexicana de Capital Privado, que reúne a una gran cantidad de fondos. Entiendo que ahorita actualmente la membresía ya sobrepasa los 100 fondos y que en los últimos años ha tenido un crecimiento vertiginoso. O sea, ha habido muchos fondos de capital que han llegado a México o que se han creado en México y que se han financiado diferentes proyectos en México. Lo que todavía falta un poco más es que esos proyectos, esos fondos, se orienten al sector agropecuario mexicano. Esa parte todavía no está tan desarrollada y es donde nosotros queremos participar más e incentivar a los fondos privados a que inviertan más en el campo mexicano. Bueno, entonces pasemos al campo mexicano. Y al pasar al campo mexicano, en la próxima Otto, así fue la relación que comenzamos con, Luis Alberto. Acá fue en ocasión, ¿te acuerdas de el cóctel que hicimos en un banco? Hacia la gira tecnológica de Agritech en Israel el año pasado, en el 2015. Y acá estamos junto con Rona Kotler, que en ese momento era la encargada de negocios de Israel en la embajada acá de Israel, la agregada comercial. De ahí surgió la gira, donde viste tecnologías y donde viste, varias relaciones, tanto con gobierno como el sector privado, que esa fue la idea. Si pasamos a la próxima fotografía, ahí ya nos vamos contigo a Israel. Aquí nos vemos con las dos banderitas, la de Israel es una bandera chiquita porque Israel es muy chiquito y la de México es más grande. Si fuera la proporción tendríamos que tener una bandera 100 veces más grande que la de Israel, pero para que se vea un poco, ahí está. Esa fue la delegación que fue y que tuve el honor de acompañarte ahí en la organización. Hablemos de Israel, de lo que viste, ¿sí? En forma general. ¿Qué encontraste a Israel con respecto al tema, ¿sí?, que nos ocupa ahora del sector agropecuario y agroindustrial? Primero que nada, agradecerte la invitación a esa gira, porque la verdad fue muy interesante desde el punto de vista de las diferentes instancias que participamos, son instancias de gobierno, del gobierno mexicano, de diferentes niveles, tanto del gobierno federal como del gobierno estatal, de los gobiernos estatales, gente de instancias académicas, por ejemplo, y productores, empresas y representantes de empresas que también participaron en esta gira. Yo creo que fue una gira muy, muy completa y te agradezco mucho, digamos, esa invitación y esa organización.
La verdad es que fue un viaje muy provechoso para todos nosotros porque nos abrió los ojos, ¿no? Yo siento que Israel, bueno, siendo un país tan pequeño, como ahorita lo acabas de mencionar, en territorio, pues es muy grande en cuanto al potencial o la capacidad de producción en muchos sectores, y en particular el tema agroindustrial es muy importante, a pesar de su tamaño. La verdad es que han hecho las cosas muy bien en términos de organización, en términos de tecnología, y aprovechar los diferentes insumos o capacidades que tienen para tratarles de sacar el mayor jugo posible. Y eso, bueno, yo creo que es una cosa muy importante que amerita conocerla, amerita revisarla y ver qué de eso podemos nosotros adoptar, que puede ser de utilidad a nuestros países. Por ejemplo, el tema del agua, en Israel pues hay muy poca agua, hay mucho desierto, y bueno, en México también tenemos muchas áreas con mucho desierto. Entonces, el hecho de que se pueda aprovechar de la mejor forma posible y encontrar el uso más productivo del agua para poder aumentar la productividad, bueno, es un tema muy importante que a futuro va a seguir teniendo cada vez mayor importancia, mayor relevancia. Conocer esa parte, ese uso de la tecnología me parece que es ideal, y tratar de, en la medida de lo posible, adaptar o, como decimos acá, tropicalizar ese tipo de tecnología o ese tipo de organización, porque también no solamente la parte tecnológica, también la parte de las organizaciones es muy importante, ver cómo se pueden juntar los productores, los diferentes elementos que participan en las cadenas productivas, en las cadenas de valor, y bueno, ese ejemplo, ahora sí que se puede tropicalizar la situación mexicana. Bueno, entonces salimos a un receso y comercial de publicidad, y al regreso a hablar, entonces nos preparamos para explicarles acá a los amigos que nos están viendo esos temas que dijiste ahora, del tema de agua, el tema de la tecnología y el tema de la organización que nos ocupa y que vamos a hablar después de los comerciales. Entonces, hola, shalom, nos vemos luego. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Bueno, seguimos acá con el doctor Luis Alberto Ibarra Pardo de FOSIR. Luis Alberto, quedamos en el tema que estábamos en Israel y que hablaste de agua, de tecnologías, de organización. Veamos entonces, ahora yo quiero llevarte a ti como miembro de alto funcionario del gobierno mexicano a través de FOSIR a lo que son las políticas públicas para el desarrollo rural. Con la foto número 6, si me acompañan en la producción, entonces aquí tenemos un encuentro tuyo con Orit, la que fue la secretaria, la ministra de Agricultura de Israel, y que nos encontramos en el evento que hizo el secretario en ese momento. Entonces, bueno, es una foto de recuerdo y ahí nos vemos también con personas que acompañaron, como decías, estamos viendo también ahí al doctor Gamboa, del director general de FIRA, que lo nombraste, y luego también ahí está el doctor Hegel Cortés Miranda, que en ese momento era el secretario de Agricultura de México y que está invitado también aquí. Sí, por supuesto. Dime, ¿cómo ven las políticas públicas? ¿Son determinantes para apoyar el desarrollo del agro o sin políticas públicas o a pesar de las políticas de los gobiernos podemos desarrollar el campo? Pues yo creo que las políticas públicas son fundamentales. Si no hay buenas políticas públicas, no puedes hacer muchas cosas en el campo, a pesar de que tengas los recursos. Puedes tener el clima, puedes tener las condiciones. Si no hay buenas políticas públicas, mucho de ese buen clima o de esas condiciones básicas que son importantes, pues no se van a aprovechar, se van a tirar a la basura. Y al revés, o sea, puede ser que sea un país que tenga pocos recursos, que tenga pocos recursos naturales, como es el caso, por ejemplo, de Israel, pero que a través de buenas políticas públicas se puede potenciar y se puede hacer mucho más de lo que aparentemente se podría hacer. Entonces yo sí creo que las políticas públicas son muy importantes. En países como México, bueno, tú sabes, México es de los países que tiene más, casi de los países que tienen más climas de todo el planeta. Casi todos los climas. Casi todos los climas son parte, tenemos alguna parte aquí en México. Hay partes desérticas, hay partes de selvas, hay partes que son buenas para la agricultura, otras partes que no son tan buenas. Y hay que aprovechar bien esos recursos a través de buenas políticas públicas. Y eso mucho depende de la organización, de los incentivos, de los apoyos que puede haber a las diferentes instancias de productores, de organizaciones, de productores que existen en el país. Y un tema que yo creo que es muy importante es que no todo debe ser subsidio. O sea, muchas veces la gente cree que lo más importante es que el gobierno debe de apoyar a través de subsidios diferentes elementos de la producción. Yo creo que no es lo mejor. Yo creo que lo más importante es buscar proyectos que sean rentables, proyectos que sean productivos, que sean rentables desde el punto de vista del privado, para que efectivamente le generen un beneficio, para que también sean rentables desde el punto de vista social, para que al país le vaya bien a través de ese tipo de proyectos. Y bueno, incentivar, alinear los intereses para que los proyectos efectivamente busquen ser los más productivos, pues no es un tema de subsidios. O sea, sí se requieren ciertos apoyos, pero lo más importante es la orientación a los diferentes productores y tratar de combinar los esfuerzos, tanto de los productores como del gobierno, la medida de lo posible para que sea el mejor resultado a través de estas políticas públicas. En la foto número 7 que van a poner ahora, vemos el encuentro que tuvieron ustedes, donde ahí estás frente al gobierno, al ministro israelí. Entonces, hablando en Israel no hay subsidios. Por ejemplo. Por ejemplo. Entonces,
Pero se habló, aparte de todo esto del tema, se habló de comenzar una colaboración. Yo no soy gobierno, soy un consultor privado, pero me interesa justamente conectar, ¿sí?, la iniciativa privada con gobierno. Coincido contigo en que si podemos hacer una alineación entre las políticas públicas y los intereses privados para ir juntos, eso es lo que puede detonar. ¿Recuerdas o piensas de que sí hay lo que hacer a nivel también gubernamental entre Israel y México? Si tuvieras la posibilidad de hacer propuestas o algo, ¿podría haber algo interesante? Yo creo que sí, puede haber muchas cosas interesantes. Uno de los temas más importantes yo creo que es el tema del uso del agua, que ya mencioné hace rato, que es un tema muy importante para México a futuro y que es un tema que desde el punto de vista de Israel, bueno, son de los líderes en el mejor uso, el uso eficiente de la agua para la agricultura. Yo creo que esa colaboración que pudiéramos de alguna forma incentivar o apoyar desde el punto de vista del gobierno, los gobiernos de los dos países, pues sería esencial, sería muy importante. Otro tema es también toda la parte de tecnología, el uso de la tecnología en general para diferentes... La foto número 8, si nos acompañan, ahí vemos algo de tecnología, una de las empresas que fuimos a ver, justamente del manejo del agua, riego y manejo de agua. Exacto. Yo creo que bueno, es uno de los temas más importantes. Y luego también el otro es el tema de la organización. Nosotros aquí en México en los últimos años hemos estado empujando el tema de los agroparques, que es un complejo agroindustrial que requiere, digamos, tanto la participación de los productores, de las empresas privadas, pero también la participación del gobierno, y para tratar de incentivar y ver cuáles son los mejores productos de acuerdo con la vocación de cada lugar y cómo podemos apoyar a que se detonen los proyectos más productivos. Yo creo que en esa colaboración entre los gobiernos, porque el caso israelí ha sido muy exitoso en el uso de los agroparques, o sea, tiene un esquema muy específico de acuerdo con sus circunstancias, pero yo creo que parte de eso se puede traspasar al caso mexicano. Bueno, entonces saltemos a la fotografía número 10, justamente hablando de agroparques, y acá vamos a ver el encuentro en Granot, que es la central cooperativa, que es un agroparque, ahí están viendo la foto, es un agroparque formado por los productores de la zona, asociados ellos a sí mismos en grupos cooperativos que se llaman Kibbutz y Moshav, que es una especie de ejido y comuna de México, ¿sí? Entonces, los productores que tienen su cooperativa, Kibbutz, o que es más colectiva, o el Moshav, que son familias que se reúnen para compartir o comprar, vender y colaborar entre ellas, decidieron crear un agroparque, un centro de valor que no lo podrían hacer solos, pero de ellos, para ellos y con ellos. ¿Cómo ves ese modelo y cómo podemos ver así modelos, si ese puede ser replicable acá en México, o si hay otros modelos también exitosos que podrían ser mejor o también replicables? Bueno, yo creo que de todas las experiencias que hay en el mundo habría que aprender y tratar de tomar lo mejor de cada caso para utilizarlo en los proyectos, en los agroparques de aquí de México. Yo creo que la circunstancia, la existencia de los kibbutz o de los moshav pues es muy específica, muy particular de Israel, aunque efectivamente hay algunos elementos que pueden ser considerados parecidos a lo que existen en los ejidos aquí en México. Aquí en México, bueno, como tú bien sabes, Marcelo, tenemos tanto los ejidos como la parte de la propiedad privada, tenemos muchas empresas agroindustriales muy exitosas, tenemos regiones del país muy buenas, digamos, para la agricultura, muy exitosas, y tenemos otras regiones muy rezagadas, sobre todo estoy pensando en la parte del sureste de México, donde hay mucha producción, hay mucho potencial, pero que la verdad es que también hay mucho desperdicio de esa producción, o sea, mucho de la producción que se hace en el sureste no llega a los mercados por falta de infraestructura, por falta de infraestructura logística, de tanto almacenamiento, redes de frío, conectividad, y ahí es la parte donde tenemos que de alguna forma ayudar a organizar a todos estos participantes. No podemos hacer lo mismo que un kibutz, porque realmente no existe tal cual la figura en México, pero yo creo que sí podemos organizar a los diferentes elementos de las cadenas de producción de valor, y entonces organizar tanto productores privados, en algunos casos, en otros casos organizaciones de ejidatarios, en otros casos empresas de otras etapas de la cadena,
y el gobierno de México apoyando sobre todo con la parte de infraestructura. Yo creo que el hecho de que se instalen, por ejemplo, empresas en un agroparque, pues puede ser un incentivo muy importante, porque efectivamente las empresas, inclusive tanto las ricas como las pobres, digamos, pues a lo mejor no tienen los incentivos suficientes para poder juntarse o coordinarse. Y es donde la acción de la política pública puede ser muy importante, juntar a estos diferentes elementos de la cadena y hacer más eficiente el uso de la infraestructura. Fíjate, en la foto número 11 vamos a ver también agroparque o algo así en Israel. Y eso puede estar formado por dos cosas. Tú ves todo un complejo de un montón de invernaderos que están produciendo algo muy grande, por supuesto, todo eso necesita un centro de empaque, necesita una cadena de frío, necesita un patio de maniobra, necesita una organización, un contador, toda esa logística, que no tiene sentido hacerlo para cada invernaderito. Pero el modelo que hemos desarrollado, una de las cosas interesantes que quiero compartirte y que viste, que pienso que es un poco diferente, concuerdo contigo con que no se va a hacer acá kibutz. El kibutz es una respuesta nuestra de Israel a nuestra problemática. Aquí hay que buscar la respuesta a los problemas de ustedes, la respuesta de ustedes. Pero me queda claro a mí, salvo que pienses diferente, de que si no es una cuestión en conjunto de organización de los pequeños, es muy difícil salir de la pobreza. Entonces ahí tienes en esa misma foto que estaba la número 11, que ahora lo vuelven a poner, yo puedo hacer un gran capital de hacer todos esos invernaderos, o cada familia tiene uno. Y entonces yo reúno 100 familias, 200 familias de la zona, cada uno tiene su invernadero, que en vez de estar en su patio, lo pongo en un agroparque, le doy valor. Y bueno, y si tú eres una familia, en tu invernadero hiciste 70 toneladas de tomate y yo hice 40, tú recibes por 70 y yo por 40. Pero en conjunto vamos a tener la posibilidad de recibir más que si tú haces por separado. ¿Y qué haces? ¿A quién se lo vendes? ¿Dónde está? Ese criterio de organizar en conjunto la producción, no de traer un inversionista, sino de que los propios productores colaborar a través de los fondos que hablaste, etcétera, para que ellos sean también los propios inversionistas de un sistema productivo. ¿Lo ves algo real en este país? Yo creo que sí, yo creo que de hecho buena parte de la política pública que estamos ahorita manejando, tanto el sector agropecuario como en otros sectores, tiene que ver con un tema que está dentro de nuestras políticas de gobierno, en particular dentro de lo que es el Plan Nacional de Desarrollo, donde se establece el objetivo de democratizar la productividad, ¿no? Ese es el gran objetivo que estamos buscando. La productividad, bueno, como tú sabes, es esencial para que realmente haya crecimiento, para que haya valor, para que la gente le vaya bien. Y desafortunadamente en México muchas empresas muy productivas, bueno, están aisladas, y hay muchas áreas, muchas otras empresas o productores de baja productividad. Lo que necesitamos es que se junten, que de alguna forma se aprovechen mejor, por ejemplo, de economías de escala, lo que decías del agroparque, que bueno, cada quien puede tener un pedacito, pero lo importante es que al final de cuentas haya sinergias, haya economías de escala, que se aprovechen, y que por ejemplo la parte del empacado, bueno, no es totalmente ineficiente pretender que cada empresita tuviera una zona de empacado independiente. Lo mejor es tener un área común, administrada de alguna forma por todos, a través de un esquema de gobierno corporativo, pero que todos se beneficien de esa mayor productividad. Y ese es el sentido de esta política pública que estamos buscando en México, de democratizar la productividad. Bueno, me gusta ese término de democratizar la productividad, porque también yo lo entiendo así, es decir, democratizar la productividad significa que esa productividad que trae beneficios, ganancia, etcétera, llegue a todos, no solamente al que tiene el capital, es decir, que llegue también al que tiene el trabajo. Así es. Pero para eso no responsabilizo solamente al gobierno muchas veces. Hay mucha gente que ha recibido, yo te voy a comentar que durante los años 80 y 90 participé en América Latina con el tema a través de la Agencia de Desarrollo Técnico Internacional de Israel,
en los países con el tema de extensión y transferencia de tecnología. Y he llegado, no sé México, pero de Guatemala a la Argentina, ¿sí? Tú le podías dar a un productor su, necesita fertilizante y aquí lo tienes, etcétera, y cuando te das vuelta lo vendió por cerveza y se lo cambió. Es decir, muchas veces eso de la pobreza no es solamente responsabilidad del gobierno, así yo pienso. Pero por eso me parece que eso de la organización de la gente es uno de los atributos y es algo que después vamos a hablar porque estamos organizando la gira, una nueva gira de organización que también tú designaste a 2 personas de tu empresa que vengan, de FOSIR, del fondo, y que lo vamos a ver. Pero quiero ahora en la foto número 12 ver simplemente, y si lo deja un segundito, ahí estamos viendo Miluot, una corporación, es nuevamente así como Granot, es un agroparque de la zona norte del país, organizado, pero lo puse ahí no solamente para analizarlo, sino para que vean de que se está trabajando en un agroparque. Lo que importa en el desarrollo rural, creo, es también la parte de la administración de los servicios y la parte de producción que está en ese momento en la Galilea, están con frutas o productos de campo y la parte de lechería y de animales. Es decir, la parte productiva, por supuesto que en un centro de empaque. Es decir, si es de lechería, alguien tiene que tener un centro de frío y traer y mandar, y un centro de alimentación y de vacunaciones y de todo eso está ahí para todos los productores. Y si son fruteros también, y si son. Pero aparte le estamos dando ahí el tema social que hablaste al comienzo. Dijiste que tiene que haber un valor, no solamente económico, sino social. Sí, así es. La gente que vive en el campo tiene que tener que estudiar, sus niños tienen niños, hay salud, hay educación, hay cultura, hay relación. ¿Piensas que un agroparque puede también ser un motivador de todas esas cosas para desarrollar una forma de vida en el sector rural más atractiva? Yo pienso que sí. Yo pienso que el hecho de que se junten laboralmente para tratar de aprovechar esas sinergias, esas economías de escala, pues también facilita que a lo mejor tanto los papás que están trabajando en una parte, las mamás que a lo mejor requieren tener una guardería o una escuela para los niños, pues de alguna forma se junten. Y eso también se aprovecha para tener mejores servicios públicos para mucha de la gente del campo que desafortunadamente hoy en día no todo el mundo los tiene, desde el acceso a electricidad, agua potable, ese tipo de cosas, pisos de suelo, o sea, muchas casas actualmente son de pisos de tierra. Entonces, tratar de mejorar todas esas condiciones creo que es muy importante. Y eso creo que se puede lograr a través de también un poco a través de los agroparques. No es una panacea, tampoco estoy diciendo que todo deba ser agroparques. Yo creo que hay muchas cosas que se tienen que seguir haciendo con diferentes políticas, diferentes mecanismos, pero una parte muy importante que creo que sí tiene un potencial fuerte es todo este desarrollo de agroparques, que hay que ver dónde es la mejor ubicación de cada uno de ellos, buscar a través de obras de infraestructura una mejor conectividad, por ejemplo, el mejor uso de puertos, de ferrocarriles, inclusive de aeropuertos en algunos casos, ¿no? Para temas, por ejemplo, como las flores. Ese tipo de cosas yo creo que se tiene que aprovechar mejor, y sí es una responsabilidad esa parte que le toca un poco más al gobierno. Sí. Pero lo que es importante es ir de la mano con la iniciativa privada, con los productores, con las organizaciones sociales, porque si no, si cada quien va por el lado separado, lo que acaba haciendo, lo que acaba ocurriendo, son elefantes blancos, ¿no? De repente el gobierno cree que hay una ubicación que es ideal y quiere poner, por ejemplo, un agroparque, una instalación, una carretera, y a lo mejor no tiene la demanda que se requiere. Entonces, si no vas de la mano con las necesidades o la vocación que tiene cada región y realmente el impulso, los incentivos que puedan tener los productores, pues las cosas se quedan truncas y no se aprovechan como debería de ser. Bueno, me recuerdas ahí lo que ya hablé con el público de Hola Shalom varias veces, de lo que estoy haciendo acá con mi empresa acá, que está en 3 líneas, ¿no? Una es México, Israel, Israel, México, que ya lo vemos acá en Hola Shalom, pero los otros 2 que estamos hablando ahora, uno es la línea iniciativa privada gobierno, cómo trabajar en conjunto. Cosa que también el gobierno de México lo dijo hace unos años atrás, cuando fue el G20 en Los Cabos, creo que hace 5 años atrás salieron frente al tema de la alimentación en el mundo en el año 2050, que va a pasar 10.000 millones de personas, y la respuesta es
políticas públicas junto con iniciativa privada. Eso que estamos hablando. Así es. Y el otro es universidad de empresa, Ajá. que después vamos Sí, a ver, sí. por eso estamos organizando entonces la gira entre la Sí. universidad de la empresa, lo vamos a tocar después. Pero acá yo quiero ver, hay muy buenos ejemplos acá en México también de lo que están haciendo. Entonces quiero ver acá un agroparque, la foto número 13, por favor, en la producción. Y decirme qué están haciendo acá, porque México no está en pañales. México es la 13ª economía del mundo, la 12ª economía productora de alimentos. México ha llegado a récords muy, muy importantes este año, donde las entradas de divisas por alimentos o por agroindustria es más importante que la del petróleo, la del turismo, las remesas. Es decir, estamos muy bien y ojalá que siga mejor. Y en eso, entonces, en la fotografía número 13, ¿sí? Luego nos va a mostrar, empezar a hablar de lo que están haciendo acá con los agroparques, los agroclusters, etcétera. ¿Qué cosas se están haciendo acá en México? Bueno, estamos en varios proyectos, en particular bueno, de lo que interviene FOSIR. En los proyectos en los que interviene FOSIR tenemos actualmente 3 proyectos. Uno en la zona de Chiapas, en lo que es el puerto Chiapas, cerca de la ciudad de Tapachula, se está desarrollando ahí un agroparque. Hay otro que está en la zona de Coatzacoalcos, en Veracruz, así que del lado del Golfo de México. Y hay otro más, un tercero, que está en Aguascalientes. Son los 13 proyectos de agroparque específicos en los cuales nosotros estamos participando actualmente. Bueno, entonces seguimos con esos temas interesantes después de un receso y dejamos entonces a la gente también para que nos siga de aquí a unos minutos. Gracias. Perfecto. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Bueno, seguimos Hola Shalom con nuestros amigos televidentes y acá con Luis Alberto, el doctor Luis Alberto Ibarra. ¿No? Entonces, seguimos un poco con la foto número 13 que habíamos dejado de los agroparques para terminar ese tema que es tan importante acá en México. Ahí vemos ahí una construcción, etcétera, de un centro regional que va a dar valor agregado. Lo llamamos acá agroparques. Y estaba preguntando ahora en el receso, no piensen que solamente ustedes hablan entre ustedes en el receso, nosotros también, con respecto también el agroclúster o es decir, hay modelos de estos más grandes, más integrales y hay más pequeños. Tenemos un programa nacional de agrologística, es un programa que hizo Zagarpa hace un par de años, y dentro de este programa nacional de agrologística se definen diferentes conceptos de diferentes tipos de proyectos. Los más integrales, los más completos son los agroparques, pero también tiene el tema de los agroclústers o de las zonas de alimentación rural, que de alguna forma alimentan precisamente a los agroparques o en algunos casos los agroclústers. Para cada caso hay diferentes tipos de apoyo. Nosotros en particular como FOSIR estamos más enfocados a la parte de los agroparques y a temas de productividad agroalimentaria. Háblame de FOSIR, deja ahora sacar FOSIR, que es tu tema. Un poquito más de lo que todavía no hablamos, de aparte de los agroparques, ¿qué otros programas de apoyo o de intervención tienen como fondo? Bueno, nosotros básicamente como fondo, como FOSIR, tenemos 3 áreas de acción. Una que es la más importante, la que ya mencioné al principio, que es la que tiene que ver con los fondos de capital privado, donde invertimos como socios y apoyamos a empresas del sector agroindustrial. Otra vertiente tiene que ver con la coordinación, principalmente con la Secretaría de Agricultura, con la Zagarpa, para el desarrollo de agroparques y otros programas en los cuales también hemos participado, por ejemplo, en temas de biocombustibles, en temas de diferentes proyectos que tienen que ver con el campo mexicano y que maneja Zagarpa y que nosotros actuamos ahí como una son instancia los operativos del programa, ejecutora. ejecutoras. Sí. Y una tercera vertiente es otra cosa también que nosotros hacemos, tiene que ver con la Secretaría de Economía de México, que es la que maneja los apoyos para las micro, pequeñas y medianas empresas. Tenemos una vertiente en la cual nosotros administramos, operamos una parte de los apoyos que van dirigidos a estas pequeñas y medianas empresas. Tenemos también un área de gobierno corporativo que trata de empujar los temas de gobierno corporativo dentro de las empresas para mejorar la toma de decisiones, que es importante tanto para las empresas chiquitas que apenas están empezando, pero también para las empresas yo diría, medianas y a veces inclusive hasta grandes, que son empresas familiares, sobre todo por ejemplo las que tienen que ver con el sector agroindustrial. Muchas veces hay empresas de gran tradición, pero son empresas familiares que requieren una profesionalización. Entonces también apoyamos esa parte del gobierno corporativo. Es decir, ustedes colaboran en lo que sería la gobernanza de una empresa. Exacto, exactamente, sí. Eso, fíjate, sí, suena muy interesante. Así es, muy importante. Sí, porque la parte de la administración y la parte de la organización, yo también coincido contigo que es un elemento fundamental para detonar todo el resto, ¿no? Que a veces se da como infraestructuras o financiamiento. Exacto. A propósito de financiamiento, volvamos acá a algo interesante, la foto número 14, ahí habías comenzado a hablar y ahora expone un poco más. ¿Qué es la AMEXCAP? Ahí estás tú, y ¿qué es eso? Bueno, la AMEXCAP, como decía hace rato, es la Asociación Mexicana de Capital Privado, que es una organización que agrupa a todos los fondos de inversión de capital de México, que es un sector que ha crecido mucho a tasas de doble dígito en los últimos años. Y muchos fondos nuevos que están invirtiendo tanto en lo que es el capital emprendedor, programas de capital de empresas nuevas que apenas están empezando, pero también programas de capital de riesgo como lo que hace FOSIR. ¿Son fondos privados nacionales, solamente mexicanos, o también internacionales? Hay de los dos. Hay de todos. Hay nacionales e internacionales, y nosotros en particular como FOSIR, junto con otros bancos de desarrollo, participamos en lo que es el fondo de fondos. ¿Cuándo te voy a visitar con la lista de proyectos que tengo? Cuando quieras. y me derivas. No, bueno, estamos ahí precisamente para revisar todas esas iniciativas y vamos a ver qué más podemos hacer. Genial, entonces la foto número 15, por favor, y acá vemos, ahí fue en Chiapas, ¿qué es?
Ese fue el evento del agroparque. Piedra del agroparque. Del agroparque de Chiapas. Con la presencia del gobernador Bueno, de Chiapas. Queda entonces con la foto número 16, que la vamos a dejar ahí en pantalla para que vean también las fechas. Estamos organizando una gira entre Yosma y el otro símbolo es la Universidad de Chapingo, Agrícola Chapingo, una gira sobre organización rural. Y la foto que puse ahí es un kibutz, ¿sí? Es una de esas organizaciones que fuiste a ver a Israel y en la cual vas a participar también a través de tu gente, porque la idea es al regreso poder tener un poco más de elementos, no para copiar, ¿sí? No para adoptar, sino adaptar. Como tú dices, tropicalizar la idea, pero qué bueno que coincidimos en eso de que hay que el trabajo en conjunto. Y bueno, y terminando, para que todos vean, la foto número 9, ahí nos despedimos del programa y de ti, Luis Alberto. Fíjate cómo se va corriendo ahora, muy rápida. Pero aquí no quería salir para que vean que verdaderamente estuvimos. Ahí estoy contigo y otras personas más. Ahí estamos con el doctor Cházaro y el doctor Rafael Gamboa en la frontera norte de Israel. Y bueno, eso es para recordar un poco que Hola Shalom une estos dos mundos y de que después de haber estado ahí surge esta conversación. Estamos haciendo ahí, yo voy a ir con la lista, no te preocupes, ahí voy a tener que comprar una camioneta más grande para que me hagas los viajes que sean necesarios. No los programas, para recibir el dinero tuyo. Pero vamos de socios, así que... Pues no, con gusto, un socio así, yo lo quiero, sí, por supuesto. Y bien, ¿qué podemos decir para el final, Luis Alberto? Algo que quieras, que no dijiste o algo que sea importante, a ver si quieres agregar. Yo creo que lo más importante es decir que México tiene un gran potencial y yo creo que hay que saberlo aprovechar mejor. Afortunadamente en los últimos años ha habido ya un cambio, lo que tú mencionas hace rato, de que México tradicionalmente era un país importador, tiene una balanza comercial deficitaria en temas de alimentos, en temas de agroindustria, y hoy en día, desde el año pasado, ya somos superavitarios. O sea, sí ha habido un cambio importante que ya se empieza a notar, pero tenemos que hacer muchas más cosas, tenemos que mejorar y sobre todo insistir en este tema de la democratización de la productividad. Yo creo que es lo más importante. Bueno, te agradezco mucho, Luis Alberto, verdaderamente fue un placer conversar contigo. No, y vamos de aquí a unos meses a volver a repartir esto, a volver a encontrarnos, pero en el agroparque o la reunión, en algo que hagamos en conjunto como socio, que quiero que seas de buenas ideas. Entonces, muchas gracias nuevamente, gracias a Fosir y a ti, y muchas gracias a los televidentes. Hola, Shalom.